Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Es probable que alguien te haya recomendado consumir algunos de estos alimentos, o simplemente te haya dicho que no hay razón para preocuparte por ellos. Sin embargo, la realidad es que estos 13 alimentos se encuentran entre las opciones más dañinas que puedes elegir si tu meta es reducir la grasa corporal. Desregulan tu sistema hormonal, disparan el deseo de comer más y condicionan al organismo para guardar grasa en lugar de utilizarla como combustible. Y lo más probable es que estés ingiriendo varios de ellos sin tener la menor idea. Así que vamos a analizarlos uno a uno y te voy a explicar por qué vale la pena sacarlos de tu vida. Empecemos por aquí. Investigué a fondo y revisé la tabla de saciedad para encontrar cuál es el alimento que menos satisfacción genera en el cuerpo al consumirlo. Una de las cosas más perjudiciales que puedes llevar a tu boca por la mañana. Los croissants y las donas. Los adoro. De verdad que los adoro. Su sabor es extraordinario, pero resultan ser el alimento número uno con menor capacidad de saciar. Aunque tienen apariencias distintas, uno es laminado y el otro se fríe en aceite, ambos generan exactamente el mismo efecto en el organismo. Se comportan como detonadores de azúcar en el instante en que los ingieres. Su base es harina refinada. Llevan azúcar incorporada y tienen una cantidad de fibra casi inexistente. Ahí está el verdadero problema. Solo añaden azúcar sin ningún elemento que lo equilibre. No hay proteína ni grasa que ralentice el proceso digestivo. Esto provoca que el organismo los procese a una velocidad enorme y los vuelque directamente al torrente sanguíneo. Tu glucosa se dispara en cuestión de segundos. El organismo responde enviando insulina para retirar ese azúcar de la circulación, y esa insulina apaga por completo el mecanismo de quema de grasa. Con la insulina por las nubes, la grasa no se puede movilizar, se activa en cambio su almacenamiento. Y esto no dura un momento. Ese desequilibrio hormonal se extiende por horas, no únicamente mientras desayunas, sino a lo largo de gran parte de tu jornada. Te has colocado en modo de reserva de grasa desde el amanecer. Y ahí no termina el problema. Minutos después de consumir un croissant o una dona, tu glucosa desciende abruptamente porque subió a una velocidad excesiva. El resultado es que te sientes exhausto, lento y hambriento de nuevo, a pesar de que acabas de comer. Una investigación demostró que quienes iniciaban su día con un desayuno con alta carga de azúcar, como una dona o un croissant, ingerían un 53% más de calorías en su siguiente tiempo de comida. Un desayuno azucarado traduce en un aumento del 53% en la ingesta de la siguiente comida, no porque carecieran de disciplina, sino porque su cuerpo todavía luchaba por recuperarse de ese pico y la caída posterior. Y ese es el riesgo que nadie menciona. Estos alimentos no se limitan a elevar la glucosa, condicionan al organismo a reclamar comida mucho antes de lo necesario. Cada vez que los consumes, se procesan en un abrir y cerrar de ojos. Bajan, comes algo más y el ciclo continúa. A eso me refiero cuando hablo de encender tu interruptor de acumulación de grasa antes de las 9 de la mañana. Ese es el punto central. El siguiente es un alimento muy extendido. Ocupa espacio en millones de neveras y su publicidad lo presenta como una alternativa nutritiva. El yogurt descremado. A primera vista parece exactamente lo que deberías elegir si quieres adelgazar, pero en el interior de tu cuerpo actúa de manera muy similar a un dulce. La explicación es sencilla. Al retirarle la grasa al yogurt, estás eliminando el componente que genera verdadera saciedad. La grasa frena la digestión y activa las señales hormonales que indican que ya comiste suficiente. Sin ella, esa señal nunca llega al cerebro. Y para recuperar el sabor perdido, los fabricantes compensan añadiendo azúcares y sustitutos artificiales del sabor. Aquí está la etiqueta de uno de estos productos. Leche descremada cultivada de primera calidad. Cuando retiras la grasa, añades azúcar. Ese es el segundo componente de la lista. Encontramos algo de fresa. Al menos están usando fruta real. Fructosa. Otro tipo de azúcar que ahora el hígado debe encargarse de metabolizar. La fructosa no se descompone en la sangre ni en la boca como lo hace la glucosa. Necesita ser transportada hasta el hígado para ser procesada. Estás generando acumulación de peso desde el órgano hepático, almidón de maíz modificado, más azúcar, sabores que se presentan como naturales pero son artificiales, y hay sustancias químicas en la mezcla. Jugo de frutas, jugo de vegetales, más azúcares,
algunas vitaminas fabricadas en laboratorio. Postres. La gran mayoría de estos yogures descremados con saborizante contienen entre 25 y 30 gramos de azúcar por porción. Eso supera el contenido de azúcar de algunas barras de chocolate. Y en determinados casos, ese azúcar provoca el mismo pico de glucosa y la misma cadena de almacenamiento de grasa que acabamos de describir. Pero hay más. El yogur descremado generalmente también es pobre en proteínas y en fibra. Así que después de consumir entre 150 y 200 calorías, tu organismo sigue sintiendo que algo le falta. La proteína y la fibra son componentes que hacen la diferencia. Es suficientemente dulce como para parecer una comida, pero no genera saciedad real. Y si está endulzado con sustitutos artificiales como la sucralosa, la situación se complica aún más. Está demostrado que estas sustancias alteran el ecosistema bacteriano del intestino, desajustan las hormonas que regulan el hambre y la saciedad e intensifican los antojos incluso sin añadir calorías. El resultado es un producto que sabe a capricho, no te deja satisfecho y desorienta el sistema que tu cuerpo usa para regular cuánto come. Este alimento no solo no ayuda, activamente mantiene encendida tu señal de hambre mientras tú crees que estás tomando una decisión inteligente. El siguiente aparece en cocinas de oficina, panaderías y mesas de desayuno en todas partes. Los muffins. Son esponjosos, reconfortantes y muchas veces presentados con términos como artesanal, de frutos rojos o multigrano. Y como van al horno en lugar de la freidora, parecen una opción mucho más razonable. Sin embargo, los muffins son uno de los alimentos que más engañan en esta lista. Aquí está el motivo. El muffin promedio de hoy pesa alrededor de 4 onzas. Hace algunas décadas pesaba algo más cercano a 1,5 onzas. Es decir, los muffins actuales son más del doble de grandes que los de antes. Y dentro de esa porción exagerada, estás recibiendo aproximadamente 470 calorías y 39 gramos de azúcar de una sola pieza. Pero nadie lo pensaría así. No tienen aspecto grasoso, no están bañados en betún, aunque algunos sí lo están, pero muchas veces no. Caben perfectamente en la mano, los venden en panaderías, no en máquinas expendedoras, entonces parecen inofensivos. Pero desde el punto de vista nutricional, los muffins son escasos en proteínas, escasos en fibra y abundantes en carbohidratos refinados. Eso implica que se procesan a toda velocidad y no activan las señales que deberían indicarle al cerebro que es momento de parar. Este es el que comía cuando era niño. Mi mamá los preparaba constantemente. Siempre había uno sobre el mostrador y me parecían irresistibles. Me fascinaba la parte de arriba, pero esa harina blanqueada y enriquecida, con poquísima fibra y vitaminas sintéticas que en realidad te perjudican. Menos mal que llevaba arándanos, pero junto con ellos venían azúcar líquida, azúcar granulada, jarabe de maíz, almidón de maíz modificado, aceite de palma, más almidón de maíz, más azúcar y encima sabores naturales y artificiales. Tenían un sabor extraordinario, pero siempre estaban a mi alcance. Entonces, cuando esas 400 calorías llegaban a mi cuerpo, no me quedaba satisfecho. Terminaba comiendo 2 o 3 seguidos cuando era pequeño. Y el impacto no solo fue en mí en ese momento, ni tampoco solo te impacta a ti ahora. Los muffins condicionan al organismo a anticipar una siguiente ingesta muy pronto. Generan un ciclo que no para: subida rápida de azúcar, bajada rápida de energía, hambre antes de tiempo y vuelta a empezar. Tu glucosa se va a las nubes. La insulina aparece para guardar el exceso de azúcar, pero el daño verdadero es el patrón que se instala. Esa energía fugaz, ese gran volumen con poca recompensa. Esa combinación entrena al organismo para desear más incluso cuando ya comiste lo suficiente. El siguiente está presente en muchos platos que aparentan ser muy saludables o completamente neutros. Aquí está la versión que consumía de niño. En cuestión de minutos teníamos arroz blanco, 38 gramos de carbohidratos, 0 fibra y apenas 4 gramos de proteína. Lo vas a encontrar en salteados, en tazones de cereales, en sushi y hasta en planes de meal prep, especialmente en los planes de meal prep. Tiene una apariencia limpia,
pero dentro del organismo se comporta de manera mucho más similar al azúcar de lo que la mayoría de personas imagina. La razón es esta. El arroz blanco es un cereal que ha sido refinado. Le arrancan sus capas externas, desaparece la fibra, que es precisamente lo que necesitarías si lo vas a consumir. Desaparece la grasa saludable, desaparece la mayor parte de sus nutrientes. Lo que queda es un almidón que el organismo oxida a gran velocidad. El cuerpo empieza a digerirlo en segundos. La glucosa sube al instante, la insulina se libera al instante, y si no aprovechas de inmediato esa energía, el cuerpo la convierte en reservas de grasa. Quedas en modo de acumulación de grasa sin poder evitarlo. Eso ya es un problema en sí mismo, pero el problema mayor aparece cuando esto se convierte en costumbre. Cuando el arroz blanco es parte de tu alimentación habitual, quizás porque eres fanático del sushi, el organismo se adapta y empieza a segregar más insulina para hacer frente a esa carga de glucosa, y con el tiempo, las células van respondiendo con menos eficiencia a medida que la insulina sigue aumentando. A ese proceso se le llama resistencia a la insulina, y es uno de los factores clave detrás del aumento de peso y de la dificultad para adelgazar, incluso en personas que comen relativamente poco. En un estudio de gran escala, cada porción diaria de arroz blanco incrementó el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 11%. Entonces, ¿cuál es la consecuencia a largo plazo? Estás entrenando al organismo para operar con carbohidratos de rápida combustión en lugar de con grasas. Tu energía viene de los carbohidratos veloces, no de las reservas lipídicas, y eso mantiene al metabolismo encallado en modo de almacenamiento. Aunque controles tu ingesta calórica, el daño se va sumando. Una investigación a largo plazo encontró que quienes consumían 2 o más porciones diarias de arroz blanco o pan blanco tenían un 43% más de probabilidades de presentar sobrepeso u obesidad frente a quienes lo comían una vez por semana o menos. Incluso cuando la ingesta calórica y el nivel de actividad física eran exactamente los mismos en ese estudio, el grupo que lo consumía a diario acumulaba ese 43% de desventaja. El arroz blanco además no colabora con la sensación de llenura, tiene escasa fibra, como acabas de ver, casi no aporta proteínas ni grasas, por lo que se procesa rápido y después te impulsa a buscar más alimento antes de lo esperado. Y considera que el arroz blanco habitualmente ocupa el lugar central del plato, no es un simple acompañante, es la base de la mayor parte de la comida o del tazón, pero aporta casi nada en términos de energía sostenida ni de verdadera satisfacción. Se vende como saludable, aparece en tazones de comida nutritiva, pero dentro del organismo se comporta como azúcar puro. Si es parte de tu rutina diaria, puede ser la causa de que tu cuerpo acumule grasa en lugar de consumirla. Pasemos al número 5. Es el alimento que condicionó a la mayoría de nosotros a iniciar el día con azúcar, y todavía estamos cargando con las consecuencias. Esto es lo que me daban casi todas las mañanas, los cereales de caja. Un tazón que aporta 42 gramos de carbohidratos totales, 1 gramo de fibra, 22 gramos de azúcar y vitaminas producidas artificialmente. Con eso cargábamos nuestros cuerpos cada día. Justo después me comí estas barritas de cereal durante buena parte del día. En las cajas no tienen mala pinta, aparecen frutas, nueces y otros ingredientes con un sabor que se describe como natural. Pero fíjense en la extensión de esa lista de ingredientes. 24 gramos de carbohidratos, 1 gramo de fibra, 12 gramos de azúcar añadido, una proteína. Eso llegaba al organismo de golpe y no me saciaba. Así que me servía un tazón enorme, uno de esos recipientes grandes de Tupperware, y me comía una porción triple. Y luego me comía 2 o 3 barritas seguidas. Eso es lo que me enseñaron de niño, y me atrevo a decir que a muchos de ustedes también les pasó lo mismo. Muchos de estos productos llevan un símbolo de corazón en el empaque, tienen un sello de grano integral, solo un puñado de azúcar por porción. Pero lo que nadie te aclara es que nadie en el mundo real respeta el tamaño de la porción indicada en la etiqueta. La etiqueta típica señala una taza. ¿Quién come una taza de cereal? Eso equivale al tamaño de una taza de café. En la realidad, fácilmente consumes entre 2 y 4 veces esa cantidad, así que esos 8 gramos de azúcar que aparecen en la etiqueta se convierten en 16 o hasta 24 en la práctica. Eso transforma radicalmente la manera en que el cuerpo responde. Estás atacando tu sistema con una avalancha de carbohidratos que se oxidan a toda velocidad. No tienen grasa, tienen casi cero fibra. Nada que modere esa subida vertiginosa de carbohidratos. La glucosa se dispara de inmediato, se libera insulina, el organismo activa el modo de reserva de grasa y luego sobreviene el bajón. Te quedas sin energía, con pesadez y con hambre nuevamente, a pesar de haber comido hace poco.
Un estudio confirmó que iniciar el día con un desayuno de alta carga azucarada equivale a consumir un 53% más de calorías en la siguiente comida. Lo repetiré las veces que sea necesario. Eso significa una ola de hambre que te persigue durante todo el día y que tiene su origen en lo que pusiste en tu cuerpo a primera hora. Las barritas de cereal están fabricadas con los mismos componentes: azúcar, cereales refinados, aceites de semillas. No contienen la proteína ni la fibra suficiente para generar un impacto real en el organismo, independientemente de lo que diga la etiqueta. Tienen buen sabor. Hay que ser muy cuidadosa con las barritas, pero no generan saciedad, porque en su mayoría son carbohidratos de absorción rápida que te dejan con hambre intensa y antojos disparados en muy poco tiempo. Aunque su mercadeo las presenta como alternativas inteligentes, van en contra de todo principio que favorece al metabolismo. Número 6. Este tiene algo de perverso, y aquí viene un dato importante. El siguiente se promociona como una alternativa consciente y saludable: los saborizantes artificiales. Tu Sweet and Low, tus Equal, tus Splenda, tu sucralosa, tu acesulfame K, tu aspartamo. Estos endulzantes artificiales van a aparecer en todas partes: en polvos de proteína, en bebidas con saborizante, en bebidas que se anuncian como opciones sanas, en productos de 0 calorías, en cualquier cosa que lleve la etiqueta de delgado o sin azúcar. Están presentes en una cantidad enorme de productos del mercado saludable. Me produce indignación. El más habitual de todos, la sucralosa, el compuesto que está detrás de Splenda. Esto es lo que casi nadie conoce. A pesar de no tener calorías, la sucralosa tiene la capacidad de generar aumento de peso. Y no en pequeña medida. Te lleva a comer más, a acumular más y a quemar menos. Permíteme desglosarlo. En primer lugar, el apetito. La sucralosa interrumpe el mecanismo que regula tu sensación de hambre. Desajusta la leptina, la hormona encargada de decirle al cerebro que ya tiene suficiente. Como consecuencia, incluso tras una comida, el organismo no registra satisfacción. Te empuja a querer comer de nuevo aunque apenas han pasado 20 minutos desde tu última ingesta. En segundo lugar, tu intestino. La sucralosa deteriora las bacterias beneficiosas del tracto digestivo, especialmente las más valiosas, las bifidobacterias y los lactobacilos. Estas son imprescindibles para el sistema inmunológico y para la salud del intestino. Participan en la regulación de la pérdida de peso, de la inflamación y del azúcar en sangre. Cuando su número disminuye, también disminuye tu capacidad para metabolizar grasa y mantener los antojos bajo control. En tercer lugar, ¿en qué se convierte? Las bacterias del intestino transforman la sucralosa en un compuesto denominado acetato de sucralosa 6, y se ha comprobado que este compuesto deteriora el ADN, destruye la capa protectora del intestino e intensifica la inflamación. Y cuanto mayor es la inflamación en el organismo, más costoso resulta adelgazar y sostener los resultados. En cuarto lugar, el hígado. La sucralosa ocupa el primer lugar en la lista de prioridades del hígado para su eliminación. El hígado se ocupará de la sucralosa antes que de cualquier otra cosa. Por eso lo denomino el ingrediente más peligroso dentro de los alimentos saludables en todo el planeta, porque el hígado le da absoluta prioridad. La pone por delante de los alimentos procesados, medicamentos, otras sustancias tóxicas y el exceso de energía de la última comida. Todo queda en espera mientras el hígado atiende la sucralosa, dejando de lado todo aquello que en teoría debería contribuir a tu pérdida de peso. Y no está únicamente en los refrescos dietéticos. Le encontrarás en barras de proteína, aguas con saborizante, yogures, salsas e incluso pasta dental. El fin de semana pasado vi un enjuague bucal que la contenía. ¿Qué hace la sucralosa en un enjuague bucal? Si has estado usándola pensando que es una alternativa más sana, existe una probabilidad muy alta de que esté produciendo el efecto exactamente contrario. Número 7. El jugo de frutas. Este tiene toda la apariencia de ser saludable. Su nombre suena saludable, pero dentro del organismo se comporta de manera prácticamente idéntica a un refresco. El jugo de frutas. Lo verás en la etiqueta: 100% natural, sin azúcares añadidos, con beneficios para el sistema inmunológico. Pero la verdad es otra. La mayoría de los jugos de frutas que se venden comercialmente son en esencia azúcar disuelta en agua con una presentación que transmite salud. Esos son sus ingredientes reales. Cuando empiezas a leerlos detenidamente y a ver lo que realmente contienen, son azúcares extraídos con más azúcares incorporados.
tienen tanta o incluso mayor concentración de azúcar por onza que un refresco regular. 28 gramos de carbohidratos, 28 gramos de azúcar, 0 proteínas, 0 fibra. Jugo de manzana, jugo de uva, jugo de naranja, no importa cuál elijas. Una vez que le extraes la fibra, tu organismo lo recibe exactamente igual que una carga directa de azúcar. Un vaso de jugo de naranja contiene 24 gramos de azúcar. Una naranja entera contiene 9 gramos de azúcar y el vaso de jugo no tiene fibra que reste nada. La naranja tiene 3 gramos de fibra, por lo tanto, la carga real de azúcar de la naranja entera es de apenas 6 gramos una vez que le descontamos la fibra. Así es como se contrarresta el efecto. Cuando vas en contra del orden natural, el organismo lo resiente. El jugo es principalmente fructosa, y eso tiene importancia porque la fructosa no es aprovechada por los músculos como lo es la glucosa. No se procesa en el intestino ni en otras partes del cuerpo. La fructosa solo puede ser metabolizada por el hígado, y cuando el hígado recibe más de lo que puede procesar, transforma el excedente en grasa, específicamente en triglicéridos. Estos se acumulan en la sangre, esa grasa circulante se eleva y el abdomen comienza a expandirse. Así es como el jugo de frutas, incluso sin azúcar añadida, puede desencadenar aumento de peso, hígado graso y resistencia a la insulina. Y los números que respaldan esto son todavía más llamativos. Hacen falta entre 3 y 4 naranjas para producir un vaso de jugo. Jamás consumirías esa cantidad de naranjas en una sola sentada, pero en formato líquido, sin fibra, las introduces al cuerpo en cuestión de segundos. Y esa fibra cumple una función crítica, desacelera la digestión, contribuye a la sensación de llenura y evita que el azúcar impacte al organismo de golpe. El jugo suprime la fibra, conserva el azúcar y no incorpora nada más a cambio. Por eso la glucosa se eleva a gran velocidad y el hambre regresa con la misma rapidez. La mayor parte de los jugos comerciales pasan por pasteurización y tienen una larga vida útil. Esto implica que las vitaminas se degradan y los antioxidantes se destruyen, pero el azúcar permanece intacto. Lo que terminas bebiendo es algo dulce que aporta muy poco valor nutricional. No estimula el metabolismo, no frena los antojos y no genera saciedad. Sí, es de origen natural, pero la caña de azúcar también lo es, y eso no quiere decir que sea conveniente beberla. Número 8. El pan blanco. Es uno de los alimentos más extendidos en la alimentación contemporánea. El pan blanco es tierno, familiar y lo encuentras en todas partes. Sándwiches, tostadas, pancitos, y como no es dulce ni frito, la mayoría de las personas lo considera una elección relativamente inocente. Pero el pan blanco es lo que los especialistas en nutrición denominan alimento de calorías huecas. Esto es lo que eso quiere decir. Hablo del pan blanco. Te proporciona energía, pero no nutrientes. Carece de fibra, de grasas beneficiosas y de proteína en cantidades significativas. Pan blanco. Lo que queda es puro almidón de digestión acelerada que el organismo tiene que procesar a toda prisa y que empieza a reservar casi de inmediato. Lo consumes, la glucosa escala, se libera insulina y el cuerpo entra en modo de reserva de grasa, y así una y otra vez. El verdadero daño no ocurre en ese instante, sino con el paso del tiempo. Un estudio europeo evidenció que quienes consumían 2 o más porciones de pan blanco presentaban un 43% más de probabilidades de tener sobrepeso u obesidad, incluso cuando se controlaban variables como la ingesta calórica y la actividad física. Y en un estudio clínico independiente de 4 años, quienes incrementaron su consumo de pan blanco ganaron en promedio 2.4 centímetros de perímetro abdominal. Los que lo redujeron no experimentaron ese cambio. Ese incremento en la cintura no es solo algo visible desde afuera, generalmente indica que la grasa está acumulándose alrededor de los órganos internos, y esa es la clase de grasa que genera problemas serios. Recibe el nombre de grasa visceral. No es la que se puede tomar con los dedos, es metabólicamente activa. Interfiere con las hormonas que el organismo necesita para quemar grasa, estabilizar la glucosa y controlar los niveles de inflamación. Eso se traduce en un metabolismo más lento, mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de enfermedad coronaria,
resistencia a la insulina y una dificultad creciente para adelgazar. Aunque estés haciendo las cosas bien en otros aspectos, este alimento puede bloquearte el camino. Entonces, ¿por qué el pan blanco genera todo esto? Tu organismo lo trata como combustible, pero lo oxida demasiado rápido. Cuando el pan no tiene fibra, no tiene grasa, no tiene proteína, si vas a consumir pan, necesita tener fibra y necesita tener proteína. Sin ellas, quedas sin satisfacción real y condicionado a comer bastante más en la próxima oportunidad. El pan blanco ocupa espacio en el plato. Así que cuando llega a la mesa en un restaurante y lo pone enfrente a mí, yo lo dejo pasar. Tu metabolismo te lo va a agradecer porque no quedas atrapado en modo de reserva. Cada vez que comes pan en esa comida, tostada en el desayuno, sándwich en el almuerzo, un pancito en la cena, ninguno de esos momentos parece demasiado, pero con el tiempo empieza a ensanchar la cintura de manera silenciosa y constante. Esa es la razón por la que tu organismo parece incapaz de desprenderse de esa grasa extra. Número 9. Las papas fritas. Hablemos del alimento que ocupa el primer lugar en absolutamente todas las listas de aumento de peso a largo plazo. En cada una de ellas, en la cima, están las papas fritas. En un estudio de Harvard que duró 20 años y siguió a 120,000 personas, las papas fritas resultaron ser el alimento que más incrementaba el peso corporal. Hay un alimento que tiene el vínculo más sólido con el aumento de peso sostenido. Más que los refrescos, más que los dulces, más que cualquier otra cosa, las papas fritas. Y el motivo puede resultar inesperado. Las papas fritas se producen a partir de papa blanca refinada a la que se le ha extraído casi toda la fibra. Por eso su almidón se descompone con la misma velocidad que el azúcar. La glucosa trepa de golpe, la insulina la sigue, y cuando no aprovechas esa energía al instante, termina guardándose en forma de grasa. Pero el problema no se reduce a los carbohidratos. Las papas fritas también se cocinan en aceites industriales de semillas como la canola y la soya. Estos aceites suelen recalentarse repetidas veces, y si no has visto mi video sobre este tema, te recomiendo encarecidamente hacerlo. Ese proceso los transforma en compuestos tóxicos, se vuelven más nocivos cada vez que se someten al calor, desencadenan inflamación, y la inflamación bloquea la capacidad del organismo para metabolizar grasa. Así que tienes un alimento que eleva la glucosa disparado y un método de preparación que sabotea el metabolismo, sin nada que contrarreste ninguno de los dos efectos. Las papas fritas no contienen fibra, no generan saciedad, es extremadamente fácil consumirlas en exceso. Por eso puedes vaciar una canasta entera sin tomar conciencia de cuánto comiste. Y encima las untamos en jarabe de maíz de alta fructosa disfrazado de ketchup. La combinación de sal, almidón y grasa activa los circuitos de recompensa del cerebro, pero no le envía la señal de detenerse, y con el tiempo eso reprograma tus patrones de alimentación. El cuerpo empieza a reclamar más y más, acumula más de lo que no quema, y no tienes la sensación de estar comiendo en exceso porque nunca alcanzas una verdadera saciedad. El estadounidense promedio consume 30 libras de papas fritas al año. No estamos hablando de un acompañamiento ocasional, es un patrón sostenido y silencioso que mantiene al organismo atrapado en modo de reserva de grasa. El número 10 es el alcohol. Hablemos de uno que tiene mucho peso, sobre todo para quienes sienten que están haciendo todo correctamente, pero no logran perder la grasa del abdomen. El alcohol. Quizás no lo tengas catalogado como un alimento, pero tiene una influencia decisiva sobre tu metabolismo. Esto es lo que casi nadie sabe. En el momento en el que el alcohol ingresa al sistema, todo lo demás queda en pausa. El metabolismo reduce su marcha y dirige toda su atención a procesar el alcohol primero. Eso significa que no estás quemando grasa. Tampoco estás descomponiendo los demás alimentos que hayas consumido. Y todo lo que hayas comido junto al alcohol, con mucha frecuencia termina siendo reservado como grasa. Pero además, el alcohol también altera las hormonas que regulan el hambre. Eleva los niveles de grelina, que es la hormona que le ordena al cerebro que coma. Por eso la gente termina ingiriendo más y generalmente cosas peores después de 1 o 2 copas. Tomas 1 o 2 copas, bajas las defensas, estás dispuesto a comer más y la grelina sube diciéndote que sí, que adelante, que comamos. No es una cuestión de voluntad, es lo que el alcohol le hace al cerebro, a los antojos y a la capacidad de movilizar grasa. Otro dato que conviene tener presente: una sola copa de vino tiene casi las mismas calorías que una porción de pastel. Sin embargo, no tienes la sensación de haber comido nada.
Por eso es muy sencillo tomarse 2 o 3 sin pensarlo. Ahora súmale unas papas fritas, un bocado nocturno o algo dulce, y habrás creado las condiciones perfectas para acumular grasa sin ningún mecanismo en el organismo que la neutralice. El alcohol genera hambre, cierra el paso a la quema de grasa y altera las hormonas que controlan los antojos y el ritmo metabólico. Y por eso para muchísimas personas, el alcohol no solo retrasa el progreso, sino que lo borra por completo. Número 11. Este descoloca a mucha gente, en especial a quienes intentan elegir mejor, los refrescos, particularmente los light. Todavía me sorprende que esto siga siendo una novedad para tantos, pero tanto los refrescos light como los convencionales son detonadores de azúcar y de toxinas, sin lugar a dudas. Pero aquí está el punto inesperado. Los refrescos dietéticos pueden ser igual de nocivos e incluso más dañinos, según ciertos estudios, para tu perímetro abdominal. De hecho, un estudio de 9 años mostró que quienes consumían refrescos dietéticos a diario acumulaban 3 veces más grasa abdominal que quienes no lo hacían. Medita eso. 3 veces más grasa abdominal gracias a una bebida sin calorías. ¿Cómo puede ser? Volvamos a los endulzantes artificiales, como la sucralosa, el aspartamo o el acesulfame K, que son cientos de veces más dulces que el azúcar. No aportan energía, pero el cerebro detecta el sabor dulce y se pone en marcha para recibir calorías que nunca van a llegar. Eso desconecta y confunde el sistema de señales del apetito. Las hormonas del hambre permanecen activas porque estaban esperando alimento y fueron engañadas. Así que terminas comiendo más después sin darte cuenta. Un estudio encontró que quienes tomaban una bebida endulzada con sucradosa antes de comer consumían un 30% más de calorías que quienes no lo hacían. Así que aunque la etiqueta declare 0 calorías, tu organismo sigue respondiendo de una manera que impulsa el aumento de peso. Ese es el engaño. Lo bebes para adelgazar, pero puede ser exactamente lo que está provocando que subas. Número 12. El siguiente es tan habitual y tan fácil de minimizar. Probablemente el alimento más sencillo de consumir en exceso de toda la lista, incluso por encima de las papas fritas. La mayoría de las personas ni siquiera se imagina que las está perjudicando. Las papitas de bolsa. Crocantes, saladas, aparentemente satisfactorias. También son uno de los alimentos más destructivos que puedes incluir en tu rutina habitual. En el estudio a largo plazo más amplio sobre alimentación y aumento de peso, los investigadores de Harvard comprobaron que las papitas de bolsa eran el bocadillo que más contribuía al incremento de peso. Se vincularon con el aumento de peso en todas las categorías analizadas, pero cuando se trataba específicamente de ese tipo de snack, este es el mayor responsable. La investigación encontró que las papitas ocasionaban más aumento de peso por porción que cualquier otro alimento en el estudio, superando a los dulces, a los refrescos y al helado. Lo que hace tan problemáticas a las papitas no es solo su alta densidad calórica, es que están diseñadas para mantenerte comiendo sin parar. Esa misma combinación activa los circuitos del cerebro, pero no activa las señales de llenura. No hay fibra, no hay proteína, no hay agua, absolutamente nada que le indique al cerebro que ya es suficiente. Y luego está el tema de la porción. Una ración estándar suele ser de 15 papitas. La mayoría de las personas supera eso en los primeros 2 minutos de abrir la bolsa. Una más, otro puñado. Antes de notarlo, la bolsa está a la mitad y todavía no hay ninguna señal de saciedad. No es un hábito que debas mantener si tu objetivo es controlar cuánto comes. Son verdaderamente adictivas, especialmente cuando estás frente a la televisión, picando de noche o comiendo por tensión o aburrimiento. Cuando consumes algo que el organismo no reconoce como suficiente, se instala un patrón. No solo estás comiendo de más en ese momento, estás entrenando al cerebro para que permanezca en modo de búsqueda, persiguiendo el sabor para continuar picando. Así es como el peso va subiendo de manera gradual y constante sin que entiendas realmente por qué. Y por último, el número 13, el glutamato monosódico, conocido como MGS o MSG. Es uno de los ingredientes más traicioneros en la cadena alimentaria actual. La mayoría de la gente cree que solo está en la comida rápida o en los pedidos para llevar de los restaurantes, pero aquí hay una imagen de un montón de alimentos muy comunes que lo contienen. Aparece en muchos más lugares de los que jamás imaginarías. Puede que ya esté dentro de tu despensa.
Me refiero a sopas enlatadas, platos congelados listos para calentar, aderezos para ensalada, papitas, fideos instantáneos, carnes con saborizante e incluso barras altas en proteína y bocadillos que se presentan como saludables. Lo que lo vuelve tan traicionero es esto. Si las empresas alimentarias incorporan MGS de forma directa, están obligadas a declararlo en la etiqueta como glutamato monosódico. Pero si emplean un ingrediente que lo contiene de forma natural, como el extracto de levadura o la proteína de soya hidrolizada, la FDA no les exige mencionar que el MGS está presente. Así es como termina escondido bajo denominaciones como extracto de levadura, algunos sabores naturales, ácido glutámico, levadura autolizada o hidrolizado de cualquier cosa excepto colágeno, que es algo completamente distinto. Por eso, aunque hayas estado revisando etiquetas e intentando esquivarlo, es muy probable que lo estés consumiendo sin saberlo. El MGS no vuelve los alimentos más nutritivos. Su función es hacer que resulte casi imposible dejar de comerlos. Estimula las papilas gustativas y el sistema de recompensa del cerebro, pero no pone en marcha las hormonas que te indican que reduzcas el ritmo o pares. Esa desconexión es el núcleo de su peligro. En un estudio con 752 participantes, quienes consumieron más MGS tuvieron 2.1 veces más riesgo de presentar sobrepeso, incluso con la misma ingesta calórica y el mismo nivel de actividad física que el resto. Esto quiere decir que el MGS no te está empujando simplemente a comer más, está programando al organismo para acumular grasa. Lo hace interfiriendo con la leptina, la hormona que genera la sensación de plenitud. Y cuando la leptina no puede cumplir su función, el organismo permanece en estado de apetito constante incluso después de una comida completa. Y el uso de MGS no está reduciéndose. En la década de los 50, los estadounidenses consumían alrededor de 1 millón de libras de glutamato monosódico al año. Hoy esa cifra se ha catapultado a 300 millones de libras, y la mayor parte se encuentra oculta en alimentos que a primera vista parecen absolutamente normales. El MGS no se incorpora a los productos para hacerlos más saludables. Se añade porque dificulta que el consumidor deje de comerlos. Mantiene el hambre encendida, bloquea la señal de saciedad y empuja al organismo a seguir comiendo y acumulando incluso cuando ya no tiene ninguna necesidad de hacerlo.